y sabemos que, pues, Cartago en Sicilia va a tener muchas bases, militares, tanto navales como terrestres, y eso va a dificultar a que la ayuda llegue más deprisa para los romanos, ¿no? Entonces, fue una gran estrategia de Apio Claudio y los romanos, el primero, destrozar a Siracusa, que es el enemigo, digamos, más débil, porque no era una potencia como Cartago, como tú bien lo dijiste, y porque les va a ayudar como base de operaciones. Salve, tequirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia greco-romana en particular. Yo hoy soy Castor y vamos a abrir a la taberna para recibir a nuestro querido Osvaldo Ibrahim de Magna Historia y Mitología. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Espero se encuentren muy bien, Castro. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo aquí al canal. Pues contento por fin de que podamos seguir con este acontecimiento tan importante que son las guerras púnicas. Y pues bueno, este es el segundo capítulo. Sí, sí, el segundo de una larga saga porque las guerras púnicas dan Sí, mucho. yo estoy viendo esta saga para unos 20, 30 videos, ¿eh? Así que espero que nos tengan paciencia. 20-30 no sé, pero unos 10 vídeos buenos sí que van a salir. Sí, eso sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver si no esperamos tanto para que haya un poco más de continuidad, aunque te voy a ser Sí, claro. sincero. Ya dije lo mismo de la saga de Atenas y todavía no No, todavía no es lo que he continuado. estos temas van para largo. Es mucha la información también. Bueno, te iba a preguntar, ¿el apellido lo he dicho bien? No sé si he metido la pata. Osvaldo Ibaín, Y sí, va a ir. sí. Bueno, es mi segundo nombre, pero digamos mi apellido es Peñalosa. Ah, vale. Bueno saberlo. Una primicia en Sí, 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 directo. pero así me gusta, así está bien, o sea, a mí me dicen así también. No pasa nada. Querían Osvaldo. Pues bueno, pues vamos a llenarnos la copa con Rico Musum. Yo tengo aquí lo mío, que me lo estoy acabando ya. Muy bien, yo acá tengo mi agüita por lo menos, Aquí me hizo hay, falta. Si estuviera al lado de ti, te hubiera pedido también un poco, pero bueno, hay la que distancia hidratarse. nos permite. Exactamente. Hay que hidratarse que empieza a hacer calor ya Sí, y se está notando. Lo estaba comentando por ahí de cámara que esta temporada para rodar para grabar, perdón, es, empieza a ser complicada. durito ya. Bueno, pues vamos a retroceder a hace 2400 años, aprox, bueno, dos mil Perfecto. trescientos años, perdón, Sí, y, sí, ujú, y vamos a retomarlo por el punto en que lo dejamos en el anterior programa, que si quieres refrescarnos un poco la memoria para el que claro. no se haya visto. Sí, en el capítulo anterior, pues bueno, vimos los antecedentes, aquellos hechos que llevaron a este conflicto armado entre dos grandes potencias del Mediterráneo, que muchos conocerán que son Cartago y Roma. Y pues bueno, recordar que nos encontramos aproximadamente en el año 264 antes de Cristo o de la era común, a inicios de la Primera Guerra Púnica. Recordemos que hay tres guerras púnicas y esta guerra es muy larga, ya que dura 23 años. Es un conflicto en el que estas dos potencias, Cartago y Roma, van a tener que luchar eh, por la supremacía, por el control de muchos lugares del Mediterráneo, pero en esta primera guerra púnica lucharán principalmente por el control de la isla de Sicilia, isla que está al lado de Italia, como todos deben saberlo muy bien. Y pues recordar que nos encontramos justamente en un momento en el que los mamertinos, estos mercenarios de origen itálico, que eran contratados por los tiranos, por ejemplo, de Siracusa, que los utilizaban dentro de sus ejércitos, se rebelan, se convierten en una banda de guerreros que saqueaban y ocupaban y violaban y pues mataban a mucha gente de estos territorios de Sicilia. Y pues bueno, al convertirse en un problema para Siracusa, que es una de estas ciudades más importantes en la antigüedad, que es colonia griega también, que se convierte en también potencia, porque también hay que recordar que esto mencioné en el capítulo anterior. En Sicilia hubo muchos años en los que cartagineses y siracusanos, y entre otras colonias griegas, lucharon por el control de esta isla. Entonces, pues bueno, estos mamertinos se rebelan, dejan de ser mercenarios, se convierten en unos bandoleros, en unos traidores, y Hierón los derrota en una batalla muy famosa que se llama la batalla del río Longano. Esto nos lo cuenta Polibio en el primer libro. Y estos mamertinos deciden
enviar embajadas de ayuda, 2 embajadas de ayuda, por lo que se sabe, una a los romanos, otra a los cartagineses, y esto es lo que va a comenzar con el casus belli, lo que va a ocasionar que romanos y cartagineses entren en guerra total, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los cartagineses como los romanos acceden en ayudar a los mamertinos e ir a la ciudad de Mesina, que era una ciudad importante, lo vimos también en el capítulo anterior, dónde estaba su posición, que está muy bien posicionada geográficamente y estratégicamente, y pues bueno, los mamertinos se apoderan de esta ciudad y tienen el control de este territorio. Claro, Entonces, perdóname, sí, estamos hablando de que Messina está situada en el estrecho que le da el nombre, que es el que sí. separa la bota de Italia, la punta de la bota de la península itálica con la isla de Sicilia, ¿verdad? Justamente, sí. En el mapa, que vimos bueno, no sé si te acuerdas que había una imagen Sí. donde se mostraba, a ver si la pueden ver durante el directo, dónde estaba posicionada Messina, y pueden ver que es un punto estratégico y que está muy cerca de la bota itálica, Además ¿no? que es un punto con historia porque según Sí, el mito de Odiseo, ahí fue donde estaban posicionadas Escila y Caribdis, sí, a modo anecdótico. en efecto, también hay muchos lugares, de estas ciudades, de estos territorios que tienen un pasado también mitológico, no solo histórico, ¿no? También eso es importante mencionarlo. Y pues bueno, los mamertinos se hacen de esta ciudad y envían estas embajadas, como ya les dije, ambos, tanto Roma y Cartago, acceden a ir a ayudar. Los romanos al principio estaban un poco indecisos si debían ayudar o no, pero pues obviamente van a ver ciertas posibilidades, ciertos beneficios en ayudar, ¿no? Porque los romanos se dieron cuenta de que Sicilia era una isla con mucha riqueza, ¿no? Tenía bastantes puertos, principalmente, lo que permitiría abrir nuevas rutas comerciales y aparte de también de más recursos, tanto, pues sí, recursos principales, ¿no? Alimento, cosas para construir, etcétera, ¿no? Otros elementos. Y pues justamente nos narra Polibio que los cartagineses llegan primero a la ciudad de Mesina, se posicionan y toman hasta posiciones en la ciudadela de la misma ciudad, lo que nos da, lo que podemos saber que esta ciudad pues tenía una zona en la que pues, funcionaba, por así decirlo, como acrópolis, como una ciudadela, y los romanos deciden enviar a un general llamado Apio Claudio, a quien lo mandan con unas legiones y cruza de Italia a Mesina para apoyar a los mamertinos, ¿no? Eh, Pasa aquí un suceso extraño, el cual ha sido motivo de discusión para algunos investigadores y expertos. Ponen en duda principalmente, ¿cuál fue realmente el casus belli? ¿Cuál fue la real causa? ¿Quién provocó a quién, por así decirlo, no? Si Roma provoca primero a los cartagineses, o los cartagineses a los romanos, pero así como lo narra Polillo, podemos ver que, justamente, porque no creo que hayan escrito esta cuestión de los mamertinos solo para como un pretexto, ¿me entiendes? No sé si me doy a entender. Obviamente, había un problema con los mamertinos en Sicilia, estos quieren tener como aliados, saben que Cartago es enemiga de Siracusa, saben que Roma, aunque es alguien, un agente externo, puede ayudarlos también porque, como lo mencionamos en el capítulo anterior, Roma consolida de alguna manera, entre comillas, ya toda la bota itálica, casi toda, después de derrotar a Pirro y a las ciudades que se encuentran en la Magna Grecia, las colonias griegas, pues saben que es una potencia ahora, ¿no? Se ha convertido en un gran elemento en el Mediterráneo. Entonces, Polibio narra que cuando los romanos ya se acercaban a la ciudad de Mesina, deciden echar a los cartagineses con todo y su general, que es como extraño, ¿no? Que le digas, mira, pues muchas gracias, pero pues ahí están las puertas, salte, ya vienen los romanos, necesitamos espacio para ellos en la ciudad. Entonces, pues esto obviamente desagrada a los cartagineses, lo que llevará a que los propios cartagineses manden ejecutar a su general por ser un inútil, por ser inepto, dejar que los mamertinos les hicieran esa ofensa, porque debemos recordar que en el mundo antiguo la hospitalidad también es un elemento importante, ¿no? ¿Por qué sucedió la guerra de Troya? Pues porque
por un acto de grosería, de hospitalidad, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿no? Hay muchos elementos en los mitos en donde podemos ver la importancia de la hospitalidad, ¿no? Entonces, los cartagineses salen de la ciudad, llegan los romanos, se asentan. Lo que algunos expertos dicen es que, bueno, hubo negociaciones y los mamertinos deciden dar la ciudad o el control de la ciudad a los romanos, principalmente. Los cartagineses obviamente no se van a quedar así, van a rodear con su fuerza naval la ciudad, la van a bloquear. Y bueno, aquí es donde vamos a entrar ya en materia en los primeros enfrentamientos o actitudes hostiles entre cartagineses y romanos, ¿no? Y después de esto, Apio Claudio, al saber la situación de que se encuentran bloqueados ellos em, desde el puerto y que no tienen otra salida por ahora, y que obviamente para que más fuerzas de Roma vinieran iba a tardar un poco, también tenía el problema de que Hierón de Siracusa decide aliarse con los cartagineses. Entonces tiene dos enemigos ya en esa isla. Realmente los romanos toman esta difícil misión y aceptan ayudar, no realmente porque les interesara la integridad de los mamertinos, por así decirlo, o que dijeran, bueno, estos son aliados, nos pueden de servir de algo. No, claro que no. Eran bandoleros, eran mercenarios itálicos. Los romanos, ya al tomar la decisión de entrar en el conflicto, saben que si dejan el poder de esta ciudad a los cartagineses, va a ser más complicado que ellos crucen. Los siracusanos también saben que si los cartagineses, bueno, los cartagineses eran enemigos ya desde antes, pero si entra Roma y se queda con este lugar, tendrían dos enemigos también ellos, ¿no? Entonces, Cartago y Siracusa se unen, hacen esta alianza con el propósito de decir, bueno, tú y yo teníamos conflicto ya desde antes, Cartago y Siracusa, pero mira, tenemos a alguien que está entrando, que ni siquiera le compete estar aquí, que ni siquiera había estado desde antes en esta isla. Entonces, aliémonos, saquémoslo y después ya veremos si seguimos nosotros con la guerra y a ver cómo nos repartimos, ¿no? Y nos deshacemos al mismo tiempo de los mamertinos, que son un problema para ambos, ¿no? Porque en Sicilia había ya asentamientos cartagineses y asentamientos, como ya les dije, asentamientos de los griegos. Me ha gustado Esto mucho fue ese punto porque al fin y al sí, cabo es eso, ¿no? El enemigo de mi, de mi enemigo enemigo, es mi amigo, esa ¿no? máxima también, también trenzada. Y bueno, vemos que los romanos también vienen de esa inercia de expansión y conquistas y en ese momento pues estaban en plena extensión. Y yo creo Sí, que sería el momento preciso pues para ponerles coto, ¿no? Y frenar un poco, que spoiler, salió mal, porque sí, aún les quedaba mucha expansión. De hecho, solo esta historia acababa de empezar. sí, 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 Y bueno, y vemos que es necesario realmente pues ponerles coto de alguna manera. Y otro punto también interesante, ¿no? Esa relación de los romanos con los mamertinos. Quizás a lo mejor, a ver tu opinión, ¿qué opinas? ujú, Seguramente, pues, la opción de manejarlos como títeres, mejor de tener unos, digamos, como se desarrollaban las relaciones en la antigüedad, ¿no? Unos clientes por ujú, así ujú. decirlo, un estado cliente o un pacto así, porque las alianzas nunca eran entre iguales, siempre había uno que desempeñaba la hegemonía, en este caso los romanos, ¿no? Y tener ahí Ujú. como aliados subordinados a la autoridad romana para poder controlar ese estrecho y permitir pues, que los cartagineses no controlasen ese punto. Sí, tiene mucho que ver. Lamentablemente, el problema de algunas fuentes, en este caso de Polibio, es que no es muy preciso a la hora de narrar este suceso. Es decir, bueno, los mamertinos lo hicieron por tal razón, porque pasó esto y esto. O sea, porque, bueno, claro, también Polibio, pues, no nace o todavía no está presente o tiene vida en esta etapa, ¿no? De la Primera Guerra Púnica. Entonces, él narra lo que recoge de historiadores romanos, porque, pues, bueno, él recolecta como también había 2 maneras de recolectar información, ¿no? De forma oral y de forma escrita, ¿no? Lamentablemente, también no había muchos historiadores romanos para esa época, ¿no? De Polibio. Entonces, él recoge lo que él puede, lo que él sabe, lo que escuchó de tal, etcétera, ¿no? Lo de que consiguió de los anales, se me olvidó ahorita el nombre, justamente de estos documentos que tenían en Roma, en donde se
se ponían todos los acontecimientos históricos, disculpen, ahorita se me olvidó el nombre. Entonces, justamente, pues Polibio no puede ser tan preciso. Para mí es uno de los mejores escritores, historiadores, porque él era militar y comprende muy bien cómo fueron los movimientos en cada una de las batallas y cómo se fue moviendo la guerra. Pero, en este caso, pues sí hace falta un poco más de información, pero lo más seguro es que justamente lo que dices, porque no es la primera vez que Roma hacía un trato así, sabemos que Roma actúa de esa forma también en otras, en que trata de tener el clientelaje, ¿no? Que también es parte de su sociedad. Pero seguramente sí hicieron un trato en lo que dijeron: "Mira, pues te ayudo, pero a mí dame beneficios y yo te cubro, te protejo contra Cartago y Siracusa y, pues, juntos podemos repartirnos al final Ujú. lo que quede", ¿no? Tuvieron que meditarlo bien porque en ese momento Cartago era la superpotencia del Mediterráneo Sí, occidental con diferencia y Siracusa es un estado muy importante, de hecho me atrevería a decir que si no el segundo, el tercero en importancia y sí, estaban las tres potencias de la época de esa zona del mundo en ese momento pues concentradas en la isla de Sicilia. sí, en efecto. Sí, pues hasta ves que durante la guerra del Peloponeso hubo un intento de Atenas de hacerse con Siracusa y de Sicilia, ¿no? O sea, porque sabían que era una tierra, pues, próspera, que había ciudades grandes, etcétera, ¿no? A mí una cosa que me gustaría aclarar o puntualizar, mejor dicho, sería comentar un poco de la inercia de donde venimos, ¿no? Es decir, que Sí, Sicilia en un momento, unos cuantos siglos antes, había sido colonizada por los griegos y progresivamente los griegos habían sido desplazados. Bueno, los griegos siguieron viviendo ahí, ¿no? Pero fueron controlados o supeditados pues, a los intereses de Cartago, que poco a sí, poco se fue apropiando de gran parte de la isla hasta tal punto que en este momento estamos hablando de que dos tercios de la isla estaba bajo el control directo abro comillas, el imperio cartaginés, porque a ver, no es un sí, sí, imperio sí. al uso, ¿no? Simplemente pues era una No, ciudad-estado que desempeña, que tampoco está claro, ¿no? Eso es un largo debate entre historiadores en cómo desarrollaban o cómo explotaban los cartagineses su imperio, pero bueno, en ese momento sabemos que Cartago pues sería pues una hegemonía entre varias ciudades de origen púnico y griego sí. en las riberas del Mediterráneo occidental. Sí, esa cuestión ese punto que tocas es muy interesante, y el problema es que, bueno, no nos quedan fuentes provenientes de Cartago, porque todo fue destruido. Sabemos cómo termina eso. Em, pero lo que muchos investigadores y expertos mencionan es que Cartago es de estas ciudades supervivientes también de un poder fenicio, de estas ciudades fenicias, como explicaba en el capítulo anterior, que sobrevive y se convierte en una de las colonias fenicias más fuertes, más poderosas del Mediterráneo, y esta misma Cartago empieza a abrir rutas comerciales y obtener recursos para su ciudad. Y, pues bueno, sí, realmente no es un imperio, porque realmente utilizan los territorios que ellos tenían los utilizan para el comercio principalmente. No era una potencia militar, bueno, sí lo fueron, pero lo fueron más para proteger sus territorios que como ofensiva, que como imperialismo, ¿no? No, Ese es el punto. el punto sería una talasocracia, ¿no? El Sí, poder. de hecho, eso sí, sí, una talasocracia, mejor dicho, como una talasocracia, justamente, ¿no? No era, pues, un imperio como Roma, que venía de una expansión y que se estaba, pues, justamente consolidando, ¿no? Y que tenía unas instituciones militares muy fuertes y políticas, ¿no? Aunque Cartago también tiene un sistema político bien organizado, ¿no? En donde también hay un consejo, ¿no? Y también se escogen anualmente generales o estrategos, y que también es que Cartago es como una combinación del origen fenicio, o como quieras decir, púnico, pero también libio, también, influenciado por los griegos, también ellos se vieron muy influenciados, obviamente, por esto, ¿no? Es como o sea, hay un mestizaje, ¿no? El resultado de Cartago es como un mestizaje ahí. Y antes de seguir con la historia, también sería interesante comentar, bueno, a colación de lo que has dicho, del punto de donde surgen las dos potencias. De hecho, vemos que Roma es una ciudad que nace principalmente en el centro del centro de Italia, el Lacio, que es básicamente un pueblo de pastores y de agricultores. Sí, está comprobado eso. Ujú. Ujú. Y los cartagineses, pues por contra, pues precisamente son una colonia fundada por los fenicios que se Sí, enfocan ya. realmente en el mar, ¿no? O sea, que son mercaderes. O sea, estamos aquí, la dicotomía esta de mercaderes versus Un agricultores. un Y pueblo, ahí se plasma, ¿no? La idiosincrasia de ambos pueblos y la forma de entender y de gestionar su imperio. claro.
y un pueblo guerrero, porque Roma es un pueblo guerrero, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos pueblos, porque si revisamos un poco el mito de la fundación de Cartago y las fuentes, pues realmente Aristóteles habla de él, Cicerón también habla de ellos, que pues realmente ellos siempre se visualizaron el Mediterráneo gracias al comercio, más que nada, ¿no? Que fueron muy descuidados, también se dice, porque ellos se dedicaron mucho al comercio y a poner todas sus ciudades en importantes, justamente muy cerca del mar, y por eso recibían muchos ataques, y por eso eran muy, ¿cómo es? Vulnerables, por así decirlo, ¿no? Hay unos comentarios ahí interesantes. Pero justamente siguiendo con la historia de esto, pues ya tenemos un escenario en donde tenemos en torno a Mesina, pues a los romanos dentro de la ciudad, bloqueados por las naves cartaginesas y con un ejército de griegos, de siracusanos a las afueras. ¿Qué hace Apio Claudio como buen estratega? Pues bueno, primero trata de mediar las cosas. Se dice, Polibio nos cuenta esto, que envía una embajada con Cartago y trata de negociar, y también envía otra con los siracusanos, pero obviamente este es un territorio enemigo. No está fácil en que acepten y digan: "Sí, salte tranquilo, vete tranquilo, aquí todo va a seguir igual y Aquí no ha aquí pasado nada, un malentendido. además terminemos esto y hagamos una fiesta entre los 3". Claro que no. Nadie hace caso a estas, peticiones de Apio Claudio, entonces Apio Claudio decide atacar primero a los siracusanos. También Polibio, perdón, no es muy preciso en qué circunstancias se encontraban los siracusanos, pero logra superarlos, o sea, hace que los siracusanos, al verse derrotados, se vayan de Mesina, de ese territorio, y regresen a Siracusa para refugiarse, y los romanos asedian a la misma Siracusa. Entonces, pues por lo menos ya tenemos aquí un avance del ejército romano en donde se libra al menos de un enemigo, ¿no? Toda tiene a Cartago encima, pero bueno, al menos logra que Siracusa se vaya y se refugie en su ciudad y terminen asediados, ¿no? Aquí también hay una cuestión en la que el escritor Werner Höss, les mencioné este escritor que tiene un libro sobre los cartagineses, que él se cuestiona por qué Cartago no ayuda a Hierón de Siracusa. Si tiene una alianza, ¿por qué no actúa? Y ambos se unen y derrotan a Roma. Algo pasó ahí también, es que hago estos cuestionamientos porque, pues sí, realmente es parte de la discusión, ¿no? Algunos sucesos que nos narra Polibio, pues dices, bueno, ok, gracias por narrarlo, pero pues nos hace falta más información, ¿no? Para poder concretar, ¿no? Hay cosas que parecen a veces como de poca fiabilidad, ¿no? Y que no tienen una lógica. Pero bueno, el chiste es que los siracusanos terminan derrotados y Llerón, al ver la situación en la que pues Roma ha vencido y tiene asediada la ciudad más importante para ellos, que es la misma Siracusa, decide ahora pasarse al bando de Roma, olvidando que justamente tenía un tratado con Cartago, lo cual seguramente hizo que los cartagineses se enfadasen y se van a enfadar más porque Llerón no solo se une a Roma, sino que también les da 100 talentos de plata, que esto era una cantidad enorme para esa época, y le da cierta protección a los romanos y suministros para la guerra de aquí en adelante. O sea, Siracusa y los siracusanos y todo el territorio que ellos tienen se va a convertir como base de operaciones para que los romanos se instalen y se fortifiquen y se muevan en toda la isla, por esta zona de Sicilia que ellos tenían controladas, y también obtengan suministros, comida, armas, entre otros materiales o materias primas, para que ellos puedan continuar la guerra, porque ¿qué es lo que complica la cosa? Que obviamente los separa, aunque no los separa un gran estrecho de mar, sí los separa un cacho, y obviamente es más tardada la ayuda porque tienen que cruzar en barco, tanto los suministros, las armas, los ejércitos de Roma, y aparte debemos saber que en este entonces todavía Roma no era como tal una potencia naval en el aspecto militar. Y sabemos que, pues, Cartago en Sicilia va a tener muchas bases militares, tanto navales como terrestres, y eso va a dificultar a que la ayuda llegue más deprisa para los romanos, ¿no? Entonces, fue una gran estrategia de Apio Claudio y los romanos. El primero, destrozar a Siracusa, que es el enemigo, digamos, más débil, porque no era una potencia como Cartago, como tú bien lo dijiste, y porque les va a ayudar como base de operaciones. Esto les va a beneficiar bastante de ahí en adelante, eso lo vamos a ver más adelante. Y pues por otro lado,
Cartago decide entonces actuar, o sea, sabe que ya Roma está encima, sabe que ya han derrotado a los siracusanos, que ya van a tener una posición en la isla, que ya los tienen dentro, y Cartago lo que hace es empezar a reforzar fortificaciones, fortalezas que ellos tenían ahí, a movilizar más ejército, porque debemos saber que también el ejército de los cartagineses está compuesto principalmente por mercenarios, ¿no? De las Galias, de Hispania, también de las Baleares, si no me equivoco, ya me corregirás, y de otros lados, tanto del norte de África, o sea, Cartago era un mix de mercenarios realmente. Totalmente. De hecho, aquí haciendo, apelando a los programas que he grabado sobre los ronderos baleares con mi amigo Alessandro Alemán, a quien mandamos un saludo desde aquí, pues están documentadas la participación de estos famosos honderos de Baleares en estas, precisamente en estas campañas. Sí, en efecto. Entonces, pues vemos ahí la capacidad, el dinero que obtenía Cartago de la talasocracia, de las rutas comerciales, de todos los materiales que vendían y también pues también lo que se dedicaban los artesanos, etcétera. Todo ese dinero del Estado se iba también dirigido hacia, en su mayoría, al contratar mercenarios, ¿no? Que es un problema también, lo voy a decir desde ahorita, porque a Cartago no le conviene llenarse de mercenarios. A ninguna nación le conviene llenarse de mercenarios, porque obviamente ellos no van a luchar con el mismo valor y la misma importancia por una tierra externa, ¿no? Que pues, cuando uno que es de una tierra, que es originario de una tierra, como no sé, como los atenienses, los romanos, que son del Lacio, obviamente van a luchar con el doble o el triple de valor y el triple de importancia porque son de esa tierra, porque es su nación, ¿no? Es diferente a que, oye, te contraten y vengan a Hispania, oye, ven, vamos a luchar contra los romanos en Sicilia, ¿no? Una isla que está muy lejos y que pues ni siquiera vas a obtener tierras porque no les daban tierras a los mercenarios. Les pagaban bien, pero eso lo vamos a ver más adelante, en una de las rebeliones perdón, de mercenarios, que realmente la paga era lo que más los mantenía en el ejército cartaginés. Y eso se podía girar en cualquier momento, porque Sí, no es, punto, no es confiable. punto número uno, vive para cobrarla. Los muertos Sí, no cobran. Eso es importante. sí, Y punto número dos, y para mí también es bastante importante. Y si tu rival te paga más de lo que te paga el actual contratador, ¿qué? ¿Qué hacemos? en efecto. Eso al final son, como se suele decir, ¿no? Una bomba de relojería y, como bien has dicho, eso de poner tu confianza en vastos ejércitos de mercenarios, yo creo que es jugársela demasiado. Lo que pasa es que, Sí, bueno, también tiene que ver, yo pienso, es una opinión, que tiene que ver mucho con la demografía cartaginesa en ese momento, porque estamos hablando que Cartago se circunscribe a su ciudad costera sí, y poco más. Por eso los barcos son los que se encargan son la base del poder militar puro y duro de Cartago en ese momento. El resto de ciudades, pues aportarán los hombres en cuestión de los tratos que tengan con la mal llamada metrópolis, ¿no? Porque al fin y al cabo no son, algunas sí, ¿no? Pero no son, son fundaciones directas de Cartago, se mantenían por eso, por tratos de alianza, que es lo que hemos hablado anteriormente. Pero bueno, claro, Cartago tampoco podía basar un ejército como hacían los romanos en grandes levas de población, porque Roma, por contrapartida, tenía una amplia población ya bastante grande para el periodo y después en el sistema que utilizaban los romanos para reclutar, que era que todos los sí, pueblos vencidos, ya sea mediante alianza o mediante guerra, pues todos sí, esos claro, pueblos, una de las cláusulas era que tenían que proporcionar, aportar. aportar hombres, y claro, eso fue una de las bases. Y si no, también tenían otra solución, que era convertir en colonias romanas, en ciudadanos romanos a los habitantes de una ciudad, y ahora ya tenían ahí una base más amplia para poder reclutar. Que eso fue lo que en esta carrera de fondo, que fueron las dos primeras guerras púnicas, la Ujú, tercera ujú. ya es un apéndice, eso fue lo que mantuvo a Roma en el cuadrilátero hasta el Sí, en final, ¿eh? efecto. Sí, ese punto que tocas es muy importante, porque la institución, porque es una institución militar, o sea, Roma es una institución militar. El sistema que ellos tienen de reclutamiento ya sabemos que va a ir cambiando poco a poco, ¿no? No es el mismo tipo de reclutamiento en la monarquía o en esta etapa que se le llama en esta etapa que estamos en la república primitiva, ¿no?
más o menos los historiadores a veces ponen que la república primitiva es justamente de la primera guerra púnica hasta el año más o menos 180 o posterior, ¿no? Entonces, durante este tiempo, lo que tú dices es muy importante de la forma de reclutamiento de Roma, que sí justamente es lo que le va a beneficiar más que a Cartago. Realmente lo que ayudó y la clave de que ellos vencieran es la forma de reclutamiento. Aparte, eso para mí es lo principal, y aparte ya la organización en el campo de batalla, ¿no? Pero, como ya lo han dicho muchos escritores como Jenofonte y eso, no solamente en el campo de batalla se demuestra la determinación de una guerra, ¿no? No la ganas así solamente en el campo de batalla. Hay muchas cosas detrás, ¿no? El cómo vas a reclutar, cómo vas a mantener las tropas, em, entre otras cosas, ¿no? Y Roma tenía todo para vencer. Tenían muchísima más preparación desde esta cuestión del reclutamiento, como en el campo de batalla, como en la hora de administrarse, etcétera, los mismos legionarios, cómo actuaban y las innovaciones que tuvieron ellos dentro de estas guerras. Pero, pues, justamente eso es lo que va a ayudar, y sobre todo en esta primera guerra púnica, que va a ser desastrosa también para Roma, que van a perder muchos hombres y también muchísima materia prima y muchos barcos, etcétera. Pero bueno, antes de seguir, ahorita ya estamos en este momento en el que Roma ya está bien posicionado de alguna manera en la isla de Sicilia. Los cartagineses van a mandar traer muchos mercenarios y a otros generales porque saben que la cuestión es de vida a muerte, por así decirlo. Bueno, obviamente, pero me refiero a que pues ellos corren peligro en mantener Sicilia, porque ya no solo está el problema de los siracusanos, sino que ya tienen otro agente más, que es Roma. Y que en Roma saben que no es cualquier enemigo, porque acaba de destrozar a Pirro de Epiro y a las ciudades de la Magna Grecia, como Tarento y otras, y que ha superado muchísimas cosas. Entonces Cartago sabe a quién se enfrenta y decide, como refrescando un poquito, decide también reforzar los puertos, decide fortalecer sus sitios, sus ciudades. Entonces, de aquí en adelante se van a dar una serie de enfrentamientos, asedios, batallas terrestres, escaramuzas que va a narrar Polibio, pero también guerras que se van a dar en el mar. Lo que Roma aquí se va a tener que enfrentar a algo que no se había enfrentado antes, que es a la guerra en el mar. Son enfrentándose por lo menos a esa escala, ¿no? No, no a esa escala, justamente a una escala con una potencia que es, pues, yo creo que en ese tiempo Cartago justamente era la potencia más fuerte en el ámbito naval, Totalmente. justamente. Desde Atenas no se ve una cosa parecida y aún así los atenienses tenían a los cartagineses como los top uno Amén. del Ujú. mar. O sea, era como decir que ibas a invadir Cartago era, vamos, era algo considerado ciencia ficción en el momento. Sí. No, no era fácil, justamente. Y pues bueno, de aquí nos vamos a ir a uno de estos asedios, que es en la ciudad de Agrigento, que también todavía quedan vestigios. Esta ciudad va a ser punto clave para los cartagineses y no deben de perder esta ciudad. Pero bueno, antes de seguir con eso, quisiera que nos fuéramos un poquito para que la gente vea un poquito cómo era el ejército em, de esta etapa de la República, de la Primera Guerra Púnica y Segunda Guerra Púnica, tener una idea del armamento y la composición del ejército, y pues voy a utilizar para esto como fuente a Polibio y entre otros fragmentos en donde se muestra o se da a conocer cómo estaba constituido el ejército romano, y también voy a pedir ahí tu ayuda, porque yo sé que también tú sabes mucho de esto, del ámbito militar, que también es de tus temas favoritos. Algo, Y algo. pues tenemos que hablar de este ejército republicano de los siglos em, cuarto, tercero y por lo menos cuarto y tercero antes de Cristo, ¿no? Y de dónde también viene la palabra legión, ¿no? De dónde viene legio, ¿no? Que significaba, según por lo que leí, significa leva, ¿no? Justamente tú decías, Sí, refiriéndose al pueblo romano en armas, ¿no? de Como elegir, los elegir. ajá, justamente. Y pues se menciona que esta palabra empezó a utilizar a partir del siglo cuarto antes de Cristo, más o menos. Y pues bueno, estas legiones eran comandadas, como bien sabemos, por magistrados electos anualmente, los cónsules, con el poder de imperium, lo que les daba, el imperium les daba justamente esta posibilidad de manejar pues las legiones, ¿no? Y pues estaban divididas las legiones en varios grupos o tipos de unidades
que eran los Astati, los Príncep, los Triari y los Velites, ¿no? O sea, la fuerza de Roma, pues, como bien sabemos en este punto, pues era la infantería, ¿no? El ejército romano se combinaba entre infantería pesada y ligera, ¿no es así? totalmente. Y pues también había un pequeño grupo de los equites o la caballería, ¿no? Pero era lo mínimo, no era la fuerza total, ¿no? No, Aparte de Roma, que ahí estaban, Roma no era una potencia que se destacaba por su caballería, sí, precisamente. con la equitación, Era con la algo equitación. así, hay bromas que se han hecho sobre la caballería romana en cuanto a ella, precisamente por eso, ¿no? Porque no era su punto fuerte. Se podía considerar que la caballería romana era algo así como una infantería montada, ¿no? A nosotros nos choca mucho, pero ellos la concebían como una plataforma para desplazarse dentro del campo de batalla. Sí, La claro. aristocracia, que eran los que se podían costear el caballo en El ese momento, Sí, se montaban al caballo en cuestión, iban al lugar que les interesaba, descabalgaban, combatían y cuando tenían que retirarse se volvían a subir a la montura y se iban hacia otro lugar. en efecto. Sí, eso es muy importante mencionarlo porque, pues, aquí vamos. Fíjate que yo en ese punto he leído distintas cifras y a veces todavía me cuesta como un poco acordarme de todas las cifras, pero se dan distintas cifras de cómo de cuál era el contingente, el número de personas que conformaban una legión, pero se menciona que aproximadamente de este tiempo eran 4.200 hombres de infantería y 300 hombres a caballo. Yo sé que es un tema como un poco discutible, respecto a las fuentes de cómo estaban compuestas estas legiones, ¿no? Totalmente. Justamente. Y ahí vas a decir algo, perdón. No, no, nada, nada, nada. Continúa, por favor. Y pues justamente, ya dijimos, ¿no? Cómo estaba compuesto los Astati, pues eran los que ocupaban la primera línea, que había, según leí las fuentes, si no me equivoco, era de Tito Livio, que había 10 manípulos de 120 hombres, o sea, de 10 manípulos con 120 hombres para los Astati, 10 manípulos de 120 hombres también para los Princeps y 10 manípulos de 60 hombres para los Triari, ¿no? Los Astati primera línea, Princeps segunda línea y los Triari, que eran los más veteranos, si no me equivoco, iban hasta atrás, ¿no? Y Vale. obviamente había una diferencia del uso del armamento entre estas tres unidades, ¿no? Un paréntesis para aclarar. Tú estás diciendo que cada manípulo era conformado por 120 hombres, ¿no? Ujú. Vale, vale. Ya está, Sí, simplemente era eso. esta fuente la encontré en Tito Livio, si no me equivoco. Pero fíjate que con eso justamente yo a veces tengo duda porque depende mucho de la fuente o de la investigación o del libro que tú lo leas, que cambia un poco el resultado, ¿no? De la legión, ¿no? A veces da más hasta 6.000 hombres, ¿no? Aquí, por lo que yo digo, son 4.200 hombres. Es un tema todavía a debatir, ¿no? Yo digo, no sé cómo veas tú en ese aspecto. Sí, no, totalmente. También creo que sería interesante nombrar que se organizaban según su poder económico. Es que venimos aquí de un punto que la legión manipular en este momento todavía está prácticamente en pañales. Bueno, se había mostrado su eficacia a finales del siglo IV con la guerra de los samnitas y las guerras de Pirro y se había demostrado que era muy eficaz para derrotar a grandes ejércitos falangitas a la griega, ¿no? A la Ujú, ujú. macedónica, mejor dicho. Esos grandes Sí, ejércitos conformados en grandes cuadros de infantería enarbolando esas larguísimas picas de hasta 7 metros de longitud y se había demostrado pues que esa composición pues era muy maniobrable, ¿no? Después claro. otro punto que creo que es el que vas a entrar tú, que la organización, ¿no? De que cada clase, desde los huélites delante de todo, que son los que la infantería ligera auxiliar, que eran los ciudadanos menos pudientes de Roma, cuya funcionalidad era pues mitigar la carga de los enemigos y flanquear, apoyar a las bases legionarias que tenían detrás, ¿no? A las formaciones, perdón, más que bases. Y bueno, cada uno, pues a medida que se iba retrocediendo hasta la fila de los triarios, sí que si llegaban Claro, a los triarios, cuidado, ¿eh? Eso ya significa que la batalla pintaba fea. perdida casi, Ahora pintada para explicarás morir. por qué. Pero cada una de estas clases, pues se formaba tanto por la edad de los ciudadanos como por su poder económico. Justamente, y mira, pues, por eso yo acabo de también encontrar otra cifra, por ejemplo, mira, esto viene del Polibio en el libro 2, em, y justamente dice: "Cada uno de los cónsules estaba al mando de 4 legiones de ciudadanos romanos, compuesta cada una de ellas por 5.200 infantes y 300 caballeros", ¿no? Entonces, vamos viendo aquí que existen distintas, cifras, pero lo importante aquí es que,
el ejército romano es un ejército móvil, o sea, al tener tantos tipos de unidades, tu ejército se vuelve más flexible, ¿no? Además de tener fuerzas de infantería, eh, ligera, también tienes infantería pesada. Entonces, esto da una diversidad a tu ejército que puede justamente ser más útil para algunas situaciones y también, a lo mejor en lo que tuvieran que entrar la caballería, ¿no? O los vélites, que eran una infantería con proyectiles, ¿no? Y se decía que acompañaban unos 1200 a cada legión. Y, pues también decir que no solamente había soldados, también si leemos al inicio de Halicarnaso, Tito Livio, pues había ingenieros, ¿no? Exploradores, músicos, había todo, o sea, el ejército romano era todo un contingente funcional, ¿no? O sea, no solo era la cuestión en el campo de batalla, sino que detrás de eso también había una organización para mantener al ejército y para que le facilitara ante muchas situaciones, ¿no? Totalmente. Principalmente eso. Ya le hemos hablado de las legiones romanas propiamente dichas, ¿no? Las que están conformadas por ciudadanos romanos, pero es que junto a estas legiones también iban otro tipo de legiones que estarían armadas al estilo romano, pero que serían formadas por todos esos aliados itálicos, ¿no? Lo que nosotros Sí, conocemos como aliados itálicos, los soci, sí, sería la pronunciación a la castellana, son esos grandes pueblos derrotados por Roma o aliados a ellas que están supeditados a sus intereses. Que esa cláusula que hemos dicho antes de cuando un pueblo era derrotado por Roma, pues tenía que aportar hombres, pues esta era la forma en la que se aportaban hombres. Y otro punto, mercenarios, que Roma, aunque quede mal, y de hecho se jactaba de que ellos no contrataban mercenarios por contra de Cartago, ¿no? Que se lo achacaban mucho. Roma también utilizó mercenarios en momentos puntuales para cumplir según sí. qué tipo de misiones, para suplir esas carencias que las legiones romanas, como buena infantería pesada que eran, pues no podían suplir. En efecto, sí, también, o sea, utilizaban mercenarios itálicos, principalmente, donde estuvieran, ¿no? Unidades auxiliares, ¿no? Creo que se convertía en eso después. Y, también, no solamente la composición del ejército, ¿no? Sino también lo que portaban, ¿no? Aquí me corregirás, em, pero justamente en esta época, el ejército romano ya utilizaba las pilas, ¿no es así? Sí, es un arma Utilizaba propiamente, bueno, hay debate, ¿no? Pero es am algo muy, muy que vienen itálico, de los ¿no? samnitas, ¿no? Se dice que vienen de los samnitas, justamente, según, pero justamente en esta época utilizaban las pilas, utilizaban el casco estilo montefortino, el cual servía, pues, de buena protección para la nuca y demás parte de la cabeza, y pues era habitual que se les adornara con crines de caballo o algunas plumas. Totalmente. Justamente utilizaban un escudo modelo oval y, de la espada es donde encontré como un debate ahí un poco intenso, porque no se sabe realmente cuándo es que los romanos empezaron a utilizar el gladius hispanensis, ¿no? Que Bueno. copiaron de los mercenarios ibéricos. Ahí es como un debate, ¿no? Que utilizaban la espada, pero pues, sabemos que el gladius se convierte como en el arma principal justamente para los romanos, ¿no? Para las legiones romanas. Vale, aquí tela que cortar. A ver, obviamente, pues en historia antigua ya se sabe, no hay verdades absolutas. Ahora mismo la tendencia es que se considera que los romanos, pues cuando entraron en contacto con los pueblos íberos de forma directa, cuando entraron a principios de la Segunda Guerra Púnica en Hispania, pues vieron la efectividad de ese arma, perdón, y la adoptaron, ¿no? En este momento parece ser que la forma que tenían de combatir los romanos, bueno, el arma que empleaban principalmente, aparte de esos pilum que acababan de adoptar, porque era una forma muy itálica de combatir, ¿no? Lanzar una salva de venablos para mitigar la que sería la carga enemiga y así poder llegar con más garantías a cuerpo a cuerpo. Pues cuando llegaban ese cuerpo a cuerpo tenía una espada de origen griego que se conoce, corregidme si alguien lo sabe que lo ponga en comentarios, ¿no? Pero era algo así como Sifos, ¿no? El El sifos. Sifos. Ujú, ujú. Una espada bastante cortita, no sé si eran 40 centímetros que tenía la hoja, era bastante corta. Era la espada que básicamente llevaba los soplitas. Y después había otro tipo de espada que servía no tanto para punzar como el Shifos, sino para. Bueno, que el Shifos también cortaba, ¿no? Pero había Sí, otra que sí, sí. sería así como una especie de machete, que sería la macheira, o. Ujú. Bueno, ese sería más el tipo, ¿no? Pero ahora quería decirlo tan rápido que no lo voy a decir. Que No es de la que, recordamos todo eso. que, que la que de la que deriva la falcata ibérica. Ujú. Luego me vendrá a la cabeza. Si alguien lo sabe, pues que lo ponga en comentarios, ¿no? Sí, Pero mejor que nos recuerden un poquito eso.
Totalmente, pero bueno, voy buscándolos y mientras vas narrando un poco más sobre, describiendo un poco Sí, más el también. ejército, Sí, claro, y también utilizaron una placa, pectoram, y pues justamente cardiotórax. se Bueno, sí, en griego. sí, exactamente, que les ayudaba como a protegerse, obviamente, y también, las fuentes mencionan que se utilizaba un tipo de cota de malla, y los más pobres, pues, no tenían justamente, em, pues sí, la oportunidad de llevar una de estas, y llevaban nada más una placa de forma rectangular o circulares, ¿no? Como se han encontrado algunas. Vale, perdóname, un copis. Copis es el Un nombre. Copics, Sí, un Copics, justamente. Sí, 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 tienes razón. Y, pues bueno, obviamente, los que eran un poco más, que te iban mejor armados eran los Triari, porque eran, pues los hombres más ancianos y capaces como justamente en combate, ¿no? Los que se mantenían en tercera línea y, pues, esperaban el momento, como tú dijiste, oportuno para intervenir, ¿no? Si el curso de la batalla iba muy mal. Ellos, acá hay una cuestión, se menciona que usaban lanzas largas y grandes escudos, ¿no? Y que también contaban con una espada, ¿no? Y, pues, justamente era aquí esta es la composición del ejército romano, de esta época. Y bueno, del lado de los cartagineses, pues, era un ejército menos organizado, sinceramente, ¿no? Utilizaban un ejército que era diverso, ¿no? Sabemos por las fuentes que, pues, utilizaban mercenarios, pero que la flor nata del ejército cartaginés lo formaba un famoso batallón sagrado, que se componía de 2.500 hombres. Seguramente estos hombres que componían el batallón sagrado eran hombres importantes, ricos, que, componían esta unidad y, pues, se cree que a lo mejor utilizaban, eh, una vestimenta muy parecida al hoplita griego. Y, pues, bueno, pues, esto es como una unidad fuerte para ellos, pero, aún así, pues, aliados y mercenarios, de Cartago, pues, eran los libios, los íberos, con armas como la falcata, ¿no? Si no me equivoco, con un tipo de lanza que se llama soliferrium sí, el mismo nombre lo y una indica, solo hierro. exactamente, o jabalina pesada, ¿no? Que es como una jabalina pesada. Ujú. Y además de que tenían buena caballería, ¿no? Sabemos que los íberos tenían una excelente caballería. Y obviamente los cartagineses tenían elefantes, un elemento que va también a ayudar muchísimo a su ejército, y tácticas de caballería con proyectiles por los númidas, ¿no? La caballería númida. Y también sabemos que tenían galos, que estaban armados con lanzas grandes también, con espadas, que eran muy pesadas, que eran largas, y con escudos también. Y también se sabe que los galos también portaban, pues buenas armaduras, ¿no? Y La cota de malla es un invento que después adoptaron los romanos, que creo que, sí, bueno, si no lo habían adoptado ya estarían a punto. sí. Es un invento galo. Sí, justamente. Aquí me Y gustaría meter un inciso, si me permites sí, sí, sí. un segundito. Adelante, Antes adelante. has mencionado el casco montefortino. El Montefortino, perdón, nombrado así porque el hallazgo donde se encontró el primer ejemplar fue en esa localidad. Ya sabéis cómo funciona la arqueología. Derivan de los cascos gálicos, ¿no? De factura Sí, gala, incluidas las espadas, las espadas largas estas celtas que también han nombrado. Las espadas estas sí, modelo del Atene son de las que derivan las espadas celtíberas, que a la vez son las que adaptan los romanos para hacer su gladius, recortado para adaptarlo a lo que sería la esgrima legionaria, que después con el paso del tiempo serían alargados. Y el scutum, que también sería el estilo tureo, ¿no? Esta especie como de ujú, teja semicircular en las esquinas. También sería adoptado por los romanos durante bueno, se cree, no se tiene tampoco constancia por lo que hemos dicho, ¿no? Ya sería repetirse mucho, pero que sería adoptado en un momento dado, pues básicamente, pues en algún momento entre las guerras samnitas. Básicamente para poner un poco de perfecto. contexto de dónde salen estas piezas y por qué Sí, las no, adoptaron los está bien. romanos. Antes lo han nombrado, ¿no? Porque los priques principalmente debían de llevar esa cota de Sí, también. malla, la lórica jamata, Sí, Amata, perdón, sería lo que estarían principalmente ataviados ujú, esta segunda fila de soldados de romanos, soldados. legionarios. En efecto. Y sí, es que justamente es como todo un tema, porque, pues, sabemos que el ejército romano fue,
evolucionando, ¿no? No es el mismo de la etapa de la monarquía, de la república primitiva, y obviamente esto va a cambiar, los legionarios van a ir cambiando en su, bueno, digamos, en su armamento, ¿no? Va innovando el ejército y obviamente mucha gente cree que estos legionarios que vemos del Alto Imperio son los que existen desde antes, ¿no? Mucha gente cree eso, ¿no? Este es un clásico Entonces, de las películas y del cine, ¿eh? sí, ajá, exacto. Por eso quería tomar ese tema, porque como tener esa visión, esa imagen de cómo era un legionario, cómo era un soldado de la época republicana, ¿no? Justamente, y cuáles son esos, cómo estaba compuesto el ejército de esa etapa de la república primitiva. He puesto una Y imagen bueno, para que lo puedan ver los espectadores. perfecto. El de la izquierda del todo sería una stati, seguido de un velite, o un uelite en latín, un triario, y a la derecha cerraría la formación un princeps. Sí, en efecto. Y lo que te iba a decir justamente es que también se cree que los cartagineses también adaptaron algunas tácticas parecidas a los griegos. Y esto lo vamos a ver más adelante, que tiene cierta razón, porque los mercenarios griegos también aportaban, no solo en el ámbito, en el campo de batalla, a la hora de los golpes, por así decirlo, sino también en las tácticas, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo van a contratar a un mercenario griego que los va a salvar, ¿no? A Jántipo. Y pues bueno, los cartagineses, ya les dije cómo estaba compuesto su ejército por tierra, pero ahora vamos en donde en la materia en la que ellos eran la verdadera potencia militar, ¿no? El poder de Cartago estaba en la flota, ¿no? La poderosa flota de Cartago que pues proporcionó a esta ciudad el control del Mediterráneo occidental. Polibio menciona justamente que pues la principal embarcación de guerra de los cartagineses fue lo que les dio poder, y era la quinquirreme, ¿no? Aunque también se usaba la trirreme y cuatrirreme, y aquí vamos un poquito a conocer un poquito la historia de estos barcos, porque las conocemos por su mención en las fuentes, en bajorrelieves, perdón, y descubrimientos arqueológicos. La trirreme, por lo que yo estuve leyendo, aparece aproximadamente como tal en el siglo VI antes de Cristo, a necesidad de que los ingenieros navales quisieron incrementar la potencia y la rapidez de los barcos, ¿no? Que había barcos que solo eran provistos con un único banco de remeros, ¿no? Entonces ellos decidieron agregar un par más. Es decir, la trireme contaba con 3 filas de remeros, ¿no? Un hombre por cada remo. Y los atenienses, sobre todo, utilizaban muy bien estos barcos. Esto lo vamos a ver vamos a ver esto por la narración de Tucídides en la guerra del Peloponeso. Y con el tiempo se iban a agregar 4 o hasta 5 niveles de remeros, ¿no? Los cartagineses, como bien mencioné, utilizaban estas 3 formas, que eran trirremes, cuatrirremes y quinquirremes, y se menciona que una de sus flotas contaba con una nave de 7, ¿no? Entonces, pues ahí podemos saber que pues, Cartago era una potencia en esto, ¿no? Tenía bastante experiencia en el mar, obviamente vienen de los fenicios, pero también ellos desarrollaron pues em, su propia fuerza naval, porque aparte hay que mencionar que Cartago tenía lo que hacía la diferencia con otras ciudades y con otras civilizaciones, era que Cartago tenía una capacidad enorme de mantener a muchos barcos. Eso era realmente lo que les ayudaba, porque en la ciudad de Cartago, por lo que se ha encontrado, los arqueólogos han encontrado y las excavaciones, etcétera, se sabe que Cartago contaba con un puerto militar que contaba con un espacio suficiente para albergar al menos 200 naves. Suena poco, ¿no? O sea, que tú digas 200 naves, dices, ah, cualquier cosa, ¿no? Pero para ese tiempo, el construir 200 naves y mantener esa cantidad, por lo menos, o sea, 200 naves en Cartago, pero no era la única base militar Cartago, ¿me entiendes? O sea, tenían otras bases navales a lo largo del Mediterráneo, en Sicilia, en Córcega y Cerdeña. O sea, tenemos de calcular que Cartago debió tener aproximadamente entre 200, 300 naves, si no es que más, ¿no? Haciendo un recuento de todo esto. Y Roma, pues, ¿qué tenía? No tenía capacidad para esto, realmente, ¿no? Aunque tenía ya el puerto de Ostia,
pero no tenía esta capacidad militar, ¿no? No tenía esta capacidad de mantener esta cantidad de barcos, justamente, y esto hace que los romanos tengan que recurrir a justamente a construir una flota, ¿no? Y para esto, em, pues los romanos, se menciona, tuvieron que armar una flota que los romanos tienen una flota que tenía influencia de las naves de los griegos y también de los etruscos, porque también se sabe que los etruscos también eran buenos en la cuestión de la navegación, del comercio, ¿no? Era una potencia también militar también, pero comercial. Sin embargo, se menciona que los romanos diseñaron sus naves basándose en un modelo de un barco cartaginés que quedó encallado en un arrecife. Y pues bueno, a partir de este modelo, a comienzos de la Primera Guerra Púnica, empezaría a formarse la primera flota romana, ¿no? Que según se sabe, empezó con 100 quinquirremes y 20 trirremes. Llegaron a construir esa flota. Wow, eso es producción en masa, ¿eh? Sí, pero pues porque también el Senado y la élite romana tuvo que poner mucho dinero para que se construyeran estas naves, ¿no? Mucha mano de obra. Y pues bueno, ¿funcionará esta nueva flota romana para enfrentar a los cartagineses? Bueno, eso lo descubriremos en el próximo capítulo, pero para ir concluyendo, podemos observar en este capítulo cuál fue el casus belli, ¿no? Cuál fue el motivo por el que Roma y Cartago entraron en conflicto. Y pues bueno, el casus belli es algo que se ha cuestionado, ¿no? La narrativa de Polibio, etcétera, ¿no? Escritores como José Manuel Roldán en esta parte dice, bueno, es que cómo podemos creer que este realmente fue la causa de la guerra, pero pues bueno, son las fuentes lo que tenemos y podemos hacer esas teorías de qué es lo que pasó. Y pues obviamente porque los romanos tenían intereses en seguir expandiéndose. Esa es una cuestión, ¿no? Y que sabían que postulándose para la guerra en Sicilia tendrían grandes beneficios, lo que se convertiría en una realidad, ¿no? O sea, Roma, es la primera vez que Roma sale de la bota itálica por una expedición y conquista Sicilia, ¿no? Entonces, de aquí los romanos sabrán que la importancia del mar es base para controlar el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, obviamente los cartagineses no se van a quedar así, también ellos se van a fortalecer, van a hacer todo lo posible por controlar la isla de Sicilia, pero de aquí en adelante vamos a ver unos cuantos enfrentamientos en esta isla y algunas batallas importantes, mencionar algunas batallas importantes, teatros terrestres y navales, que las veremos en el próximo capítulo y veremos cómo es que va cambiando el rumbo de esta guerra, a veces del lado romano y a veces del lado cartaginés. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Gracias. Pues encantadísimo de la explicación que has dado. Espero que esto se convierta en la guía de más de uno cuando quiera estudiar ese periodo, ¿no? Que se ponga el podcast, que nos puede escuchar tanto en YouTube como en iVoox, y que se lo ponga de fondo y sí que tenga una idea generalizada de cómo son de las guerras púnicas, cómo se va desarrollado, como si fuese un audiolibro, ¿no? Un cuentacuentos, entre comillas, Sí. porque yo creo que la explicación que has dado ha sido magistral de los acontecimientos, las valoraciones, e intenta aportar un poquito de lo que conocía sobre el periodo. Y nada, y agradecerte que hayas venido a la taberna para hablar de este tema tan interesante, de una de las grandes guerras mundiales, porque veremos que hay varios actores que se suman, ¿no? A este conflicto, ¿no? Lo que se llama uno de los grandes conflictos de la antigüedad. Y como bien hemos dicho al inicio del programa, pues este es el segundo de muchas más entregas y la Sí, excusa para que nos sigamos viendo y hablando de lo que nos gusta. en efecto. Y pues muchísimas gracias por invitarme, Pastor. Y pues yo estaré aquí contento de nuevo hablando sobre este tema. Y Muchísimas nosotros, gracias. nosotros encantadísimos de recibirte. Bueno, más historia y mitología, ya lo sabéis. Suscribiros a sus redes sociales, que si nos quieres recordar dónde te podemos encontrar, para que la gente se Y suscriba. bueno, sí, claro. Mira, tenemos las redes sociales en Magna Historia y Mitología, tal cual así en Instagram, Magna Historia y Mitología. Instagram, en Facebook igual estamos y pues en YouTube estamos con el mismo nombre, Magna Historia y Mitología, y ahí síganos. Pues bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Faltaría más. Pondré los enlaces en la descripción para que la gente pueda, para que mis queridos taberneros puedan suscribirse. Y nada, ya llegados a este punto, pues recordaros que os suscribáis a la taberna de Castor y Polus en todas sus redes sociales y despedirme con un buen valete, el Gaudete Quirites. Hasta pronto. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, el Gaudete Quirites. ¡Hasta otra!